Mis amados hermanos, que un joven llamado Alejandro, que vivía en un pequeño y en un oscuro valle rodeado de altas montañas. Ese valle estaba constantemente cubierto por la sombra de las montañas y su vida era una lucha diaria. Alejandro se sentía atrapado, limitado por su entorno y sin esperanza de algo mejor. Un día, un anciano sabio llegó al valle y comenzó a hablarle a la gente sobre la vida en la cima de la montaña. Hablaba de la luz brillante, hablaba del aire puro y las vistas espectaculares que se podrían ver desde arriba de la cima de la montaña. Alejandro, fascinado por estas historias, decidió que quería experimentar esa vida. El anciano le explicó que el camino hacia la cima era difícil y que requería perseverancia y valentía. También le dijo que al llegar a la cima, su vida iba a cambiar totalmente y para siempre. Motivado por estas palabras, Alejandro emprendió una mañana ese viaje. El ascenso fue totalmente arduo. Alejandro enfrentó a rocas empinadas, a caminos estrechos, a climas impredecibles. Hubo momentos en que pensó en rendirse, pero vio hacia atrás y se dio cuenta lo lejos que él ya había llegado. Encontraba fuerzas al ver esto para poder seguir adelante. Finalmente, después de mucho esfuerzo, Alejandro alcanzó la cima de esta montaña. La vista era impresionante. Podía ver el valle oscuro de donde él había salido. Pero ahora todo se veía diferente desde esa altura. La luz del sol iluminaba todo. El aire era fresco y revitalizante. Alejandro se sintió libre y lleno de una nueva energía. En la cima, Alejandro conoció también a otras personas que habían alcanzado su cometido y habían hecho ese viaje. Formaron una comunidad unida por la experiencia compartida y vivieron en la luz y en la libertad de esa cima. Alejandro comprendió que su nueva posición le daba una perspectiva completamente nueva de su vida y que los desafíos que había enfrentado en el valle eran pocos para la experiencia que él ya estaba viviendo en su nueva posición. Decidió regresar al valle de vez en cuando para compartir su experiencia y animar a otras personas a que hicieran ese mismo ascenso. Les hablaba de la luz, les hablaba de la libertad que se encontraban en la cima y cómo, aunque el camino era difícil, la recompensa valía el esfuerzo. Alejandro se convirtió en una fuente de inspiración, en una fuente de esperanza para muchos en el valle. Gracias a su testimonio, más y más personas comenzaron a emprender el viaje hacia la cima, encontrando una nueva vida y perspectiva en el proceso. Esta anécdota, mis amados hermanos, ilustra cómo nuestra nueva posición en Cristo es como alcanzar la cima de una montaña después de vivir en el oscuro valle del pecado y de la desesperanza. En Cristo tenemos una nueva perspectiva,
una paz y una alegría que transforma nuestra vida. Y al igual que Alejandro, estamos llamados a ayudar a otros a encontrar esa misma esperanza y esa misma libertad en Cristo. Como ustedes saben, existen en la actualidad multitud de creyentes, hermanos, y muy probable estemos muchos de nosotros incluidos en esa estadística viviendo una sensación de estar atrapados y sin esperanza, mostrando en ellos el vacío y la insatisfacción por vivir sus vidas alejadas del Dios que los redimió o que redimió sus vidas a través de la obra de su Hijo Jesucristo, que nos rescató del valle oscuro, sombrío, a su luz admirable, otorgándonos entonces una esperanza que va más allá de nuestras propias circunstancias actuales. Esta anécdota de Alejandro en la montaña es una poderosa ilustración de cómo al estar en Cristo nuestras vidas son transformadas radicalmente. Pasamos de vivir en la oscuridad y la desesperanza a una nueva vida llena de luz y de esperanza nueva y con un propósito nuevo. Nuestra nueva posición en Cristo nos da una perspectiva elevada y nos lleva a compartir esta esperanza con los demás, ayudándoles a encontrar su camino hacia la cima de la vida en Cristo y viviendo conforme a la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. A la luz de ello, me atrevo a preguntarles, hermanos, hoy, ¿hay áreas de tu vida donde aún te sientes atrapado y sin esperanza? ¿O qué aspectos de tu vida actual te hace sentir como si estuvieras viviendo en un valle oscuro? O también podríamos preguntarnos cuáles son los desafíos y los obstáculos que estás enfrentando en tu camino como creyente. Tal como estaremos aprendiendo a través de esta serie de sermones, hermanos, los creyentes debemos de vivir nuestra nueva posición en Cristo con un enfoque en las cosas espirituales. Me gustaría que me acompañen nuevamente a la carta a los Colosenses, al capítulo 3, al versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El Señor nos enseña, mis amados hermanos, que los creyentes debemos de vivir nuestra nueva posición en Cristo con un enfoque en las cosas espirituales, a fin de que vivamos conforme a la supremacía de Jesucristo. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué los creyentes debemos de vivir nuestra nueva posición en Cristo con un enfoque en las cosas espirituales? A través de estos pasajes, el Señor nos enseña dos razones del por qué nosotros los creyentes debemos de vivir de esta manera. La primera de ellas es debido a nuestra responsabilidad cristiana. Estuvimos meditando allá por el mes de mayo en el versículo 1 y en el versículo 2. La segunda
razón, hermanos, es debido a nuestra posición cristiana. Comenzamos a meditar hace 2 semanas en el versículo 3 y vamos a comenzar a meditar en el versículo 4 esta noche. He titulado esta serie de sermones, como ya se los había hecho saber, viviendo nuestra nueva posición en Cristo. Pero antes de entrar de lleno, mis amados hermanos, al versículo 4, quisiera tocar algunos aspectos contextuales para que nos volvamos a refrescar, ya que la última vez que nos vimos ha pasado 2 semanas. El apóstol Pablo escribió esta carta a los cristianos en Colosas desde la prisión. Esta carta busca corregir las falsas enseñanzas y fortalecer la fe de los creyentes en Colosas, destacando la supremacía y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros capítulos, el apóstol Pablo enfatiza la imagen del Dios invisible y que en él habita toda la plenitud de la deidad. Eso lo estuvimos meditando hace mucho tiempo atrás, en el capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 19. Cristo es el creador y sustentador del universo, y en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2 y versículo 3. El apóstol Pablo afirma que los creyentes hemos sido completados en Cristo, quien es la cabeza de todo principado y toda potestad. Colosenses 2:10. Pero también la carta nos advierte contra las falsas enseñanzas que promovían prácticas ascéticas y reglas humanas que no tienen valor para la verdadera transformación espiritual. Subraya que la verdadera plenitud y la vida cristiana no se encuentra en prácticas externas o en reglas, sino en una relación viva con nuestro Señor Jesucristo. Con esto llegamos al capítulo 3, el cual hemos estado meditando semanas atrás. El apóstol Pablo comienza recordando a los creyentes que hemos sido resucitados con Cristo. Esto implica una nueva realidad espiritual. Así como Cristo fue levantado de la muerte, los cristianos han experimentado una resurrección espiritual. En el versículo 1 de Colosenses 3 lo aprendimos. Los creyentes entonces, a raíz de eso, somos llamados a buscar y fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Esto debería de contrastar en nuestras vidas con las preocupaciones terrenales y mundanas que tenemos. Lo aprendimos en el capítulo 3, versículo 2. Y hace 2 semanas estuvimos meditando que la vida nuestra como creyentes está escondida con Cristo en Dios. Lo que sugiere esto es una realidad espiritual oculta a los ojos del mundo, pero segura y protegida en la relación que tenemos con Cristo. Colosenses 3, del versículo 1 al 4, hace un llamado a cada creyente a cambiar su enfoque de las preocupaciones terrenales hacia una vida centrada en nuestro Señor Jesucristo. Este cambio es la consecuencia, hermanos, de la comprensión de la supremacía y plenitud de Cristo. Todo esto el apóstol Pablo lo estableció en los capítulos anteriores. Entender entonces que nuestra vida está escondida con Cristo cambia la forma en la que estamos viviendo en la actualidad.
Las exhortaciones que el apóstol Pablo se basa en la realidad de nuestra identidad y nuestra posición en Cristo. Pero si consideramos entonces la enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo acerca de la segunda razón que nos ayudará a vivir nuestra nueva posición en Cristo con un enfoque en las cosas espirituales, la cual es debido a nuestra posición cristiana y en la cual estuvimos meditando hace 2 semanas en el capítulo 3, del versículo 3, quisiera que traigamos a memoria, hermanos, algunas expresiones que como creyentes y debido a nuestra posición cristiana, somos responsables de vivir enfocados en las cosas espirituales. Lo que encontramos entonces aquí en el versículo 3 y versículo 4 es una descripción condensada de nuestra nueva posición en Cristo que constituye la base o la razón para vivir enfocados en las cosas celestiales. Vea conmigo nuevamente lo que la palabra de Dios afirma en el versículo 3 del capítulo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Para entender cómo debemos de vivir, se requiere un enfoque amplio. Decíamos hace 2 semanas que primero debemos de ver hacia atrás y debemos de apreciar de una forma clara la obra de Cristo en nosotros. Y después ver hacia adelante pensando en esa esperanza venidera. Al hacerlo primero, al ver hacia atrás, el Señor nos recuerda con una metáfora: habéis muerto. La mejor explicación, hermanos, de esta verdad tan maravillosa, la podemos leer o podemos meditar en ella desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 de Romanos. Cristo no solo murió por nosotros, tomó nuestro lugar, sino que nosotros también morimos con Él. Mis amados hermanos, Cristo no solo murió por el pecado, sufrió el castigo que te correspondía a ti y que me correspondía a mí, sino que murió al pecado, quebrantando su poder, renunciando a su divinidad. Esto quiere decir que podemos tener victoria sobre la vieja naturaleza que quiere controlarnos. Romanos 6:2 dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El versículo 3 sigue citando: y vuestra vida. El hecho que hayamos muerto con Cristo no significa que ya no vivimos, o no significa que ya no existimos, ni que tampoco nuestra personalidad fue eliminada o fue sustituida, hermanos, sustituida. El propósito de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo no es anular nuestra vida, sino darnos vida abundante. Lo que el Señor nos trata de decir es que su vida y mi vida ya no es ni mi propio egocentrismo ni el suyo propio, sino la voluntad de Dios y el poder de Cristo en nosotros. Pero si vemos nuevamente lo que el versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Nosotros que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, ya no pertenecemos a este mundo.
La vida que estamos disfrutando viene solo de Cristo. Si analizamos bien este indicativo perfecto, escondido, nos debe de llenar de seguridad. Nos debe de llenar de satisfacción, con nuevos deseos y propósitos, con una nueva orientación. Una vida dirigida hacia Dios y hacia la santidad. Aunque estemos viviendo en este mundo. Aunque estemos viviendo en este mundo. Nuestra vida no debe de estar dominada por lo que el mundo ofrece. De hecho, ya no pertenecemos al mundo. Pertenecemos al reino de Cristo. El pasaje, el versículo 3 sigue citando, con Cristo. Si recuerdan, hermanos, pudimos ver que el estar escondido con Cristo es la identificación con Cristo, una realidad en la vida del creyente genuino. Eso nos va a dar connotaciones positivas. Es una frase que nos debe de infundir confianza, que nos debe de infundir una buena esperanza de cara a nuestro futuro. Si nuestra condición presente es la de morir con Él, nuestro destino futuro es vivir y reinar con Él. Segunda de Timoteo 2, 11 y 12. Si ahora padecemos con Él, después seremos glorificados con Él. Romanos 8, 17. Y eso es porque nuestra vida está escondida con Él, con Cristo. Y el pasaje sigue diciendo, con Cristo en Dios. Tanto la vida de Cristo como la nuestra está en manos de Dios Padre. Nuestro destino futuro, hermanos, está escondido en el abrigo de sus designios eternos. Esta última frase viene a confirmar la idea de nuestra plena seguridad. ¿Cómo te ves en el futuro ahora que sabes esto? ¿Cómo te ves? Conociendo esto, entonces, mis amados hermanos, sigamos considerando la segunda razón por la cual los creyentes debemos de vivir nuestra nueva posición en Cristo con un enfoque en las cosas espirituales. Y se las recuerdo debido a nuestra posición cristiana. Acabamos de recordar entonces que mientras nosotros, los creyentes, estamos en la tierra, nuestra vida y nuestra verdadera identidad, así como las de Cristo, están escondidas, veladas a los ojos del mundo, aunque guardadas por Dios mismo. Sin embargo, pronto, mis amados hermanos, va a llegar el día en que lo escondido va a ser manifestado. Entonces, se verá realmente quién es Cristo y quién somos cada uno de los redimidos. Entonces, en ese tiempo van a acabar las dudas, van a acabar las incertidumbres de los colosenses en su tiempo y las nuestras y las de mucha gente que ha negado creer en Cristo. Los falsos maestros serán confundidos y los creyentes fieles serán vindicados. Miren cómo el comentarista Hendriksen opina acerca de esto. Aunque el mundo jamás será capaz de ver la intimidad de la relación interior que existe entre los creyentes y su Señor,
la expresión exterior de esa relación interna, la gloria algún día será evidente a todos. Pero antes de explorar esta gloriosa promesa con respecto a nuestro futuro, debemos de detenernos por un momento y considerar una frase que es muy, pero muy importante en nuestro versículo y también tiene mucho que ver con nuestra vida presente. Cristo, nuestra vida. Debemos de estar claros que como creyentes, que no es solamente que Dios ha guardado nuestra vida juntamente con Él. No es solamente que nuestra vida está escondida con Él, sino también que Cristo es la fuente y el origen de nuestra vida. Más aún, Él mismo está morando en nosotros. Él mismo nos vivificó con su espíritu en la creación. Como lo dice Colosenses 1:16. Es su espíritu el que nos revivificó en la regeneración. Colosenses 2, del 12 al 13. Y ahora, por medio del espíritu, Cristo está en nosotros. La gloria del misterio del evangelio consiste en esto, hermanos. Existe una vinculación tan estrecha entre la vida de Cristo y la del creyente. Vean conmigo lo que la palabra de Dios afirma entonces en el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Notemos cómo inicia el versículo 4 del capítulo 3. Cuando Cristo, vuestra vida. Él es la fuente de todo creyente. Esa vida es la que debemos experimentar aquí y ahora. Esa afirmación establece que Cristo es nuestra vida. Lo que implica que si Cristo, nuestra vida, carece de su verdadero propósito, les repito, lo que implica que sin Cristo, nuestra vida carece de su verdadero propósito y esencia. Para entender mejor lo que no es tener a Cristo como nuestra vida, podríamos hacer un contraste en sí de lo que no es tener y sí tener a Cristo como nuestra vida. Miren los contrastes que podemos encontrar. Sin Cristo, hermanos, sin Cristo como nuestra vida, nuestra existencia va a girar en torno a nuestros deseos. Va a girar en torno a nuestras ambiciones o va a seguir girando en torno a nuestras necesidades personales. Nuestro enfoque será alcanzar logros y acumular posesiones, buscando validación y satisfacción en los logros terrenales. Cuando Cristo no es nuestra vida, nuestras prioridades están alineadas con los valores del mundo. Nos obsesionamos con el éxito. Nos obsesionamos con el poder, con el dinero, con la fama. Sin Cristo, hermanos, sin Cristo, nuestras metas y aspiraciones están limitadas a lo que podemos lograr en esta vida. Sin la vida en Cristo, permanecemos atrapados en patrones de comportamientos pecaminosos.
Nuestras decisiones y acciones están influenciadas por nuestra naturaleza pecaminosa y no por la transformación que Cristo ofrece. En resumen, no tener a Cristo como nuestra vida significa vivir una existencia centrada en lo temporal, que será carente de propósito, de un propósito eterno, esclavizado por el pecado y desconectada de la verdadera paz y esperanza que solo en Cristo encontramos. La transformación de Colosenses 3:4 describe es un llamado a reorientar nuestras vidas hacia Cristo. Pero repitamos nuevamente, volvamos al versículo 4, a su inicio. Cuando Cristo, vuestra vida. El inicio de este versículo encapsula la idea de que Cristo no solo es central en nuestra fe, sino que Él mismo es nuestra vida. Entender qué significa que Cristo sea nuestra vida implica explorar varias dimensiones de nuestra relación con Él y su impacto en nuestra existencia. Cuando Cristo es nuestra vida, nuestra identidad se encuentra en Él. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él. Esto transforma nuestro propósito. Vivimos para glorificar a Dios y cumplir su voluntad en nuestras vidas. En Cristo somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que nuestra vieja forma de vivir, que nuestros pecados, nuestros fracasos han sido reemplazados por una nueva naturaleza. Somos regenerados y renovados por el Espíritu Santo, que nos capacita para vivir de una manera que agrada a Dios. Con Cristo, hermanos, como nuestra vida, tenemos una perspectiva eterna. Nuestras decisiones y prioridades están influenciadas por la realidad del reino de Dios y la eternidad con Él. Esto nos debería de llenar de esperanza, porque permite que enfrentemos las dificultades temporales con una visión más amplia, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo produce su fruto en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades reflejan el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. En resumen, cuando Cristo es nuestra vida, nuestra existencia está completamente transformada. Nuestra identidad, nuestro propósito, nuestras perspectivas se centran solamente en Cristo. Vivimos en el poder de su resurrección, manifestando su carácter y amor al mundo, con la esperanza de la gloria futura que compartiremos junto con Él. Dicho esto, entonces, hacemos bien en preguntarnos si estamos experimentando en nuestras vidas que Cristo en nuestra vida. No es cuestión, hermanos, de dudar de nuestra regeneración.
Pero algunas personas, aún habiendo profesado y habiendo creído en Cristo, viven como que sus vidas fueran todo menos Cristo. Las llenan de toda clase de relaciones, llenan sus vidas de toda clase de ambiciones y posesiones. Esas cosas son las que constituyen el centro de su atención. ¿Y Cristo? Si acaso se queda al margen. Si Cristo, hermanos, es nuestra vida de verdad, tendríamos que afirmarlo como lo hacía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Y las demás personas que no lo conocen, que no nos conocen a Él, pero que nos conocen a nosotros, deberían de percibir que Cristo es nuestro primer amor, sin necesidad de que nosotros expresemos que somos creyentes. Entender entonces esta frase, hermanos: cuando Cristo, vuestra vida, en Colosenses 3:4, tiene profundas implicaciones para la vida cristiana. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes deben de reflejar su carácter. Esto significa que debemos buscar vivir con amor, buscar vivir con compasión, con humildad, con justicia, siguiendo el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Examina regularmente tu vida, si está reflejando realmente tu identidad con tu Salvador. Pregúntate si tus decisiones, si tus relaciones, si tus comportamientos están alineados con los valores y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Enfócate de una vez. Olvídate de las preocupaciones terrenales y materiales. Pon tu atención en las cosas de arriba, como la oración, como permanecer estudiando la palabra del Señor, el servicio a los demás. Esto puede implicar que debes de ajustar tus prioridades para dar más tiempo y atención a tu vida espiritual. Cuando Cristo, vuestra vida, implica que tu vida debe de estar centrada en Él y alineada con su voluntad y propósito. Aplicar este versículo a tu vida diaria significa vivir con una nueva perspectiva espiritual. Buscar la realidad celestial y permitir que Cristo influencie todos los aspectos de tu existencia. Vive conforme a la supremacía de Cristo. La pregunta que deberíamos de hacernos esta noche es: ¿estoy viviendo de acuerdo con la verdad de que Cristo es mi vida? La repito. ¿Estoy viviendo de acuerdo con la verdad de que Cristo es mi vida? O podría preguntarnos: ¿estoy permitiendo que mi identidad en Cristo determine cómo vivo en mis relaciones con los demás? ¿O cómo puedo ser testimonio efectivo de tu identidad? ¿O cómo puede ser testimonio efectivo de tu identidad en Cristo a aquellos que te rodean?
Estas preguntas, hermanos, nos deberían de llegar a nuestro corazón y hacernos reflexionar profundamente para saber cómo aplicar esta realidad de Colosenses 3:4 en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos estado aprendiendo, mis amados hermanos? Hemos estado aprendiendo que los creyentes debemos de vivir nuestra nueva posición en Cristo con un enfoque en las cosas espirituales, a fin de que vivamos conforme a la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado meditando en dos razones. La primera de ellas, debido a nuestra responsabilidad cristiana. La segunda es debido a nuestra posición cristiana. Si Cristo, hermanos, está en tu vida, tu comportamiento y actitud debe de reflejar su carácter. Esto significa vivir con integridad, amor, compasión, siguiendo su ejemplo en tus relaciones con los demás. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Estamos conscientes de que meditar en su palabra, Padre, pueda quebrar todo corazón duro, Dios, y orgulloso. Gracias, Señor, porque usted nos ha amonestado esta noche y nos ha hecho reflexionar si nuestra vida es suya. Ayúdanos, oh Dios, a quebrar cualquier situación que nos muestre a usted, Dios, que está haciéndolo a un lado. Le pedimos perdón, Señor, cuando estamos conscientes de ello. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de su Hijo. Amén.